Es un gusto empezar la sexta sección del programa de Derechos y Sociedades desde el sur de Chile. Es un programa autorizado por la Universidad de Santo Tomás, con la colaboración de la Universidad Autónoma, la Universidad de la Frontera, la Universidad del Temuco, y sobre todo con el auspicio de la Law Society Association, a quienes agradecemos de antemano. La sesión de hoy vamos a tener el placer de escuchar al profesor Cristóbal Balmontín Gallo, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. El profesor Balmontín ha desarrollado en los últimos años importantes estudios, sobre todo en la vertiente de lo que podemos llamar de estudios críticos del derecho, desde la teoría social, y viene a cumplir con uno de los objetivos generales del programa, que es incorporar a la discusión jurídica teorías sociales más abarcadoras, teoría social que nos permita tener un abordaje más abarcador a partir de las perspectivas críticas. Al introducir el profesor, quiero decir que verdaderamente, más que un gusto, es un gran honor, por un lado, por la formación intelectual muy poco común, muy incomún en el campo jurídico. El profesor Balmontín es un pájaro raro en el cielo del derecho, no diría solo chileno, sino que latinoamericano, por la densidad de su capital cultural. Es un lector de Marx en alemán, es un lector de Foucault en francés, es un teórico social, casi que más que un jurista, más filósofo que un abogado. Y entonces es un gusto lo que vamos a escuchar. Y para introducirlo, yo quiero traer un poco esa visión que aporta el profesor Balmontín para el eje central, ¿no? de qué significa ese programa, que es pensar el derecho de formas que estamos buscando todavía la mejor terminología, pero podemos decir no mistificadoras o antiformalistas o no dogmáticas, para no decir palabras más complejas todavía, o formas empíricas de comprensión del fenómeno del derecho o derecho y sociedad. Donde el profesor Balmontín nos va a brindar con su contribución respecto de una teoría social del derecho a partir de la crítica hegeliana. Y entonces vamos a tener el profesor Balmontín a presentar entre 30 minutos. Después vamos a abrir a discusión para una reflexión colectiva, donde espero que todos podamos saltar a la discusión de su presentación y su texto. Profesor Balmontín, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor y un gusto muy grande tenerlo acá presente en Temuco con nosotros. La palabra es de usted. Muchas gracias, Joao, a Sheila por esta magnífica oportunidad, esta bella recepción. Las palabras son absolutamente excesivas y inmerecidas, así que realmente me queda darte las gracias por esos elogios injustos. He pensado una presentación que va a ser muy, yo espero, entretenida para ustedes, y que no corresponde para nada a lo que probablemente ustedes han visto del derecho, y que tampoco está contenido en el paper que le mandé a Joao, que fue un señuelo simplemente, un distractor. Pero sí hay algo de lo que sí hay algo que lo dieron las palabras de Joao, que efectivamente yo suscribo una cierta escuela crítica, ¿sí? ¿Cómo podría llamar?
teoría crítica o teoría post-marxista, ¿no es cierto?, del derecho, y que fundamentalmente se aboca a criticar la forma como se organiza la razón. La crítica de la razón. Esa crítica de la razón, por cierto, comporta una crítica a la normatividad y a la razón práctica. Es eso lo que voy a intentar yo avanzar el día de hoy en un ensayo original, digamos, probablemente un ejercicio exploratorio. ¿Ya? Pero este ejercicio exploratorio va a tener mucho de novelesco y de narrativa. Y para comenzar, entonces, vamos a transportarnos en el tiempo. Las preguntas del presente suelen ser en el pasado. Y en este caso, a la tragedia antigua. Si echamos un vistazo a las tragedias antiguas, algunas de ellas, va a pensar que lo intentó en Agamenón de Esquilo y en la tragedia antigua, Sofocles, advertiremos que en ambas ocurren infracción de la ley. Infracción de la ley. Que constituye, en el caso de Agamenón, el secuestro de Helena cometido por Paris, que deshonra de las leyes divinas que reglan la hospitalidad y justifican una guerra con Troya, nada. Se acordarán de esto, se quedan colegio. ¿Para qué? Para complacer a los dioses y asegurar la victoria contra Troya, se ordena al rey Agamenón que sacrifique a su propia hija, Ifigenia. Bastante espantosa, ¿no es cierto? Sacrificar a su hija para lograr la victoria, en este caso contra Troya. Acción que es cometida por el rey Agamenón sin sentimiento de revolución y con la estricta convicción de que se está cumpliendo con un deber para con los dioses. Que por sí ya no debería sorprender, ¿cierto? Hay un coro, ustedes saben que el coro es fundamental, que presencia el acontecimiento y formula nada menos que el juicio moral en la tragedia antigua, y que condenan, fíjense ustedes, en Agamenón, no el hecho que él cumpla con su deber por los dioses, impensable en el mundo arcaico, ¿cierto? Un mundo lleno de dioses, ¿no? Despoblado de dioses, sino que ella cumplió su deber legal, por la ausencia de conflicto interior y sentimientos morales de repulsión que supone matar a su propia hija. En otros términos, lo que el coro cuestiona es la ausencia de dudas por lo que cumple su deber. Ello se muestra más precisamente en el deseo y avidez, lo que a los antiguos griegos llamaban en el griego antiguo la epitumeia, o sea, la avidez, por el que lleva a cabo el crimen, saneamiento, mostrándose enteramente conforme con el deber, conforme con el deber que suponía en matar a su propia hija. Es esta ausencia de duda en el juicio que precede la acción, donde precisamente, entiendo, esa lectura, se escribe la tragedia. La objeción ética que se plantea es la siguiente: es que la estricta obediencia a la ley divina no es puesta en cuestión por los sentimientos morales del padre, en tanto padre. Segundo, que absolutamente fuera de vista en función de la ley, el estricto cumplimiento de la ley divina. Así se vulnera la ley natural en el cumplimiento de la ley positiva, si queremos ponerlo en términos teóricos. O sea, que ustedes han visto la definición de derecho positivo y derecho natural. Este cumplimiento unilateral y dogmático del deber, que de alguna manera recuerda a la forma en que Hannah Arendt entendió el mal en el juicio a Adolf Eichmann, en su famoso texto Eichmann en Jerusalén. Un detalle adicional y relevante, por cierto, nos asalta en relación a la ausencia de sentimientos morales que se le reprocha a Agamenón. El coro de esta antigua tragedia está compuesto por, esto es un detalle adicional y detalle no menor, está compuesto por mujeres tebanas. Los coros están preferentemente compuestos por mujeres. Es interesante el lugar de lo femenino en el juicio. Importancia de lo femenino que también encontramos en algunas tragedias modernas, por ejemplo, en la tragedia de Macbeth de Shakespeare, donde el coro que al principio de la obra está compuesto por 3 brujas. El mismo coro que está al final de la obra. Y esas 3 brujas, la tragedia y la tragedia de Macbeth de Shakespeare, solamente consiste en desplegar lo que ya estuvo en
3. Son representantes. Es lo que importa. La tragedia se desencadena, según una autora que se llama Martha Nussbaum, de ella hablamos en un momento, recuerdo eso de la justicia poética, con un patrón de respuesta en Agamenón que es patológico. Así lo califica Nussbaum. En efecto, Agamenón nos muestra una racionalidad, una forma de racionalidad, ¿cierto? Moral unilateral en la pena patriarcal, cuyos ciudadanos son hombres y propietarios, cuyas decisiones están apoyadas en una patología, una mitología de la autoridad en la polis, que supriman o eliminan lo femenino, ligado además a la familia, como piedra de protocolo social. Todo eso que debería estar vinculado al problema del sentimiento moral que el padre no siente por la muerte del hijo, pues la de la hija, especialmente lo que está puesto en cuestión. Si la sociedad política se construye sobrepasando los lazos de afecto, filial de la familia, no obstante, la propia continuidad de la polis, paradójicamente, depende de la familia. Y de la familia, en tanto, esfera de cuidado y reproducción. Y más concretamente que la familia. En este sentido, la figura del rey Agamenón coincide de alguna manera, hay un paralelo que se puede ilustrar, con la del gobernante Creonte en la tragedia de Antígona. ¿Qué ocurre en Antígona? La despiadada condena de Polinices por parte del rey Creonte, al dejarlo sin sepultura por atentar a las leyes de la ciudad. Como la consecuente condena de Antígona infringe los deberes divinos que hay, en este caso, no respecto a la ciudad, pero respecto de la familia. Recordemos que Creonte y no solo Antígona están unidos a Polinices por lazos de sangre, pues Polinices es hijo de hermana del rey Creonte, y nace la condena. En la nueva similar en Agamenón salta por encima del vínculo de sangre, lo que ello significa respecto, en este caso, con su sobrino. Sin embargo, su juicio moral unilateral, que supone cumplir estrictamente con el deber de ejecutar literalmente la ley de derecho positivo de la polis, desencadena la tragedia. Mi postura, y quiero avanzar por ahora, es que, como en el caso de Agamenón, tanto Creonte como Antígona son figuras que expresan una forma limitada de racionalidad práctica, que insisten consecuentemente en un razonamiento que nos conduce finalmente a la destrucción. Finalmente, este tipo de razonamiento va a terminar mal, va a terminar en una catástrofe, tanto en Agamenón como en Antígona. En ambas tragedias se plantea la existencia de principios morales en conflicto, pero cada uno de estos personajes aborda el problema de la elección moral de forma unilateral con una confianza que es temeraria. En pocas palabras, los héroes trágicos tienen una visión estrecha de su situación. Hay una racionalidad limitada. Esta convicción se encuentra sin embargo, con el individuo antiguo se llamaba Daimon, que está asociado estrechamente a la palabra Daimon, que significa divino. Daimon es un suceso inesperado, inadvertido. Ese suceso es la peripecia trágica, por ejemplo. Una palabra que se refiere a la maravilla o el asombro, como lo espantoso que puede surgir. En lo que se refiere a la figura de Creonte, este actor en defensa de la ciudad y el bien común, después de que ésta se haya puesto en peligro por Polinices, como dijimos. Su acción goza de importancia y ostenta valor moral. Incluso Creonte reivindica explícitamente la importancia de la prudencia y la sabiduría práctica en su propio juicio condenatorio. El mismo habla de la frónesis, en griego significa prudencia en el pasaje de la obra. Su juicio recto está completamente comprometido con el respeto estricto a la ley y a la seguridad cívica. Es un ortos logos, así aparece en griego antiguo, es decir, un razonamiento estricto. Y en tanto razonamiento lógico o estricto, ortos logos es un razonamiento correcto. Y no obstante, trágico. Eso es lo que es la ley. Trágico. La ciudad, en efecto, es un artefacto, una institución para dominar y ejercer control sobre la naturaleza. El argumento de Creonte, en este sentido, es también un argumento
de técnica, la ciudad y sus leyes, este artificio, es un dispositivo que asegura el bien común como el bien individual, y como tal debe ser defendido. Interesantemente, la palabra buena fortuna, tuge, está muy cerca etimológicamente de esta palabra que es técnica, en griego antiguo. La sanción que recae sobre Polinices coincide estrictamente con la ley cívica. No hay exceso al momento de apreciar y aplicar la ley por parte del rey Creonte. La aplica estrictamente al momento de condenar a Polinices y con miras a garantizar la seguridad de la ciudad y la vida ciudadana. Así el razonamiento práctico de Creonte, en términos de causalidad, como de la sanción respectiva, es estrictamente correcta a un punto de vista lógico. Están enteramente satisfaciendo un principio lógico en la aplicación de la ley. Hola, Pedro. Y sin embargo, la tragedia, ya dijimos, se desencadena. Hay varias cosas que nos llaman la atención en esto. Creonte, que griego mismo significa gobernante, también está asociada a la palabra griega krinein, que significa juicio. Todas características que responden a un sistema normativo de derecho positivo. Juicio, aplicación estricta y lógica de la ley, gobernante, autoridad, ¿no es cierto? Y sin embargo, ya lo sabemos bien, la acción de Creonte desencadena la tragedia al llevar demasiado lejos su estricto razonamiento lógico. En efecto, Creonte concibe todas las relaciones fundamentalmente como relaciones cívicas, olvidando otras esferas de la vida social, como la familia. Esta comprensión estrecha de lo social, como reducido a lo político, es decir, una visión prácticamente totalitarista de lo social, puesto que todo lo social está ligado al contenido del fenómeno de lo político. Sería la esfera social pública, el Estado, lo que corresponde a una forma de medición, hoy diríamos, totalitaria. La sanción que impone de forma impersonal se desentiende del hecho de que Polinices, como dijimos, miembro cercano a su familia, y que su hermana sea Antígona, lo que conlleva, de acuerdo a la costumbre, deberes sobre ella, su hermana, en cuanto al honor y sepultura a su hermano. No solo Antígonas, que incluso son deberes no solamente respecto a sus lazos de familia, sino también son deberes que deben cumplirse con respecto a un deber divino, respecto al dios del abismo, Hades. Como respecto a lo que nosotros teníamos el día de hoy, exigencias de derecho natural, ¿no es cierto? Hoy, en términos modernos, estimaríamos que se trata de una situación que compromete a lo menos dos derechos fundamentales: el derecho al honor de la familia y del difunto, el derecho a sepultura, y el derecho a la privacidad e intimidad de la familia, que estarían vulnerados hoy. Frente a esta omisión, es el hijo de Creonte, fíjense ustedes, Hemón, que es el prometido de Antígona, el novio de Antígona, quien le recuerda a su padre en una fuerte discusión de importancia de estos vínculos de sangre que él está olvidando, y las normas de derecho no escrito que estarían asociadas a ello. Padre recuerda, incluso refiriéndose a él sí mismo, que soy de tu sangre, le dice Hemón a Creonte. Curiosamente, y esto es interesante, las palabras que escoge Sófocles para comprender la tragedia, Hemón está muy cerca de la palabra himen. Himen, en griego antiguo, significa sangre. Sangre. Y el nombre antiguo, por otro lado, la raíz, viene de genus, que significa origen. Con su concepción restrictiva de la razón práctica y del derecho, por cierto, limitada a la aplicación estricta del derecho positivo de la polis, cabe preguntarse si Creonte actúa en función del bienestar de la polis o se actúa derechamente en función de su propio poder como gobernante. Lo que lo convertiría en tirano, ¿no es cierto? En antiguo, el concepto tirano se refiere a aquel que gobierna su propio beneficio, su propio provecho. Eso saben, por lo menos, entonces. Encarnaría, por lo tanto, Creonte lo peor de lo peor. Sería Caquistos, más malo de lo malo, para lo griego antiguo. Que uno le podía decir a quien fue a su cargo político, después el tirano. Esta posibilidad ronda la situación trágica cuando su hijo Hemón clama contra su padre en una parte, en un pasaje de la tragedia. Podría bien gobernar en la soledad de un lugar desierto. Paradójicamente, en el otro extremo,
uno suele presentar a Antígona como una heroína, ¿no es cierto? Yo no creo. No estoy de acuerdo porque Antígona, en su enfoque unilateral de la bondad, también observa una despiadada simplificación del mundo de los padres, en el que elimina de su vista los deberes que entran en conflicto. Ella se limita consecuentemente a perseguir el cumplimiento de la situación de un cierto bien y de ciertas normas de un derecho no escrito para con sus distintos hermanos, perdiendo a la vista otras normas que, por tanto, no carecen de validez, como son las normas que reglan la vida de la polis, ¿no es cierto? Normas de derecho positivo. La arrogancia con la que Antígona se considera formalmente superior a su hermano es aceptada por el propio Creonte. Les dice Creonte a Antígona, comprende Antígona, que una razón excesivamente rígida puede ser fatal. Esto implica también que el derecho natural presupone una visión unilateral del mundo normativo. Como dice Marta Nussbaum, Antígona traza en su imaginación un pequeño círculo alrededor de los miembros de su familia. Lo que está dentro de la familia y por tanto del amor es lo debido, es lo bueno, lo que está fuera es hostil y por tanto enemigo. Antígona descuida, por tanto, en su vista la importancia de proteger la polis. Para ello, los muertos son más importantes a los que hay que complacer. Incluso su hermana de sangre, Ismene, qué paradoja, la advierte a Antígona los griegos que van al reprochable que tiene un corazón caliente para el frío, es decir, para los muertos. Al defender obstinadamente su deber hacia los muertos como ley suprema. Pero su terca acción moral se convierte de algún modo en una legisladora encerrada en su escepticismo individual. De cierta manera también está en la forma tiránica de su actuar. Paradójicamente, Antígona no está lejos de ello. Aunque Antígona es moralmente admirable, así como es hermosa su voluntad de sacrificarse con su hermano, su acción nos deja de estar desgarrada por el conflicto, lo que nos habla mucho del sentido mismo de la tragedia antigua. Y acá cierro esta primera parte. Creonte y Antígona representan así dos extremos. Por un lado, el orden público de la ciudad, por otro lado, la esfera privada, la relación intersubjetiva entre Antígona y Polinices, la oposición, si quieren ustedes, entre la polis y la familia, entre lo masculino y lo femenino, entre el día y la noche, entre lo universal y lo particular, entre el derecho positivo y el derecho natural, entre lo escrito y lo no escrito, lo conocido y lo desconocido, entre, digamos, términos hegelianos, sein für sich, un ser para sí, y sein in sich, ser para sí, entre la vida y la muerte. Pero, digamos, en inglés, extremes meet, como diría James Joyce, el razonamiento práctico limitado en cada uno de estos extremos es precisamente lo que desencadena la tragedia. Ambos extremos desencadenan la tragedia. En esta visión, en este razonamiento restringido. A la muerte de Antígona, con esto cerramos este pasaje, le sigue la muerte de su prometido Aemón, enseguida hijo de Creonte, y más tarde a la muerte de la madre y esposa de Creonte, Eurídice. Muy interesantemente, la palabra, el nombre Eurídice, es la conjunción de dos palabras, en el antiguo, eu, que significa feliz, y dique, que significa justicia, o bueno, es decir, la buena justicia. De alguna manera, la buena justicia está más cerca de él. La esposa de Creonte, en el mismo Creonte, que había logrado sintetizar ambas percepciones del fenómeno normativo en esta situación trágica. En el caso de esta tragedia, la justicia adecuada era una justicia amplificada, una justicia, un razonamiento ampliado, una justicia que fuese capaz de unir la ley positiva de Creonte con la ley del sentimiento moral que caracteriza los lazos familiares. La tragedia Antígona finaliza con el reconocimiento por parte de Creonte como Antígona antes de morir de que la unilateralidad de su razonamiento práctico ha desencadenado la fatalidad, pero ya es demasiado. ¿Qué tiene que ver esto con su estudio de derecho? Aparentemente nada. Y sin embargo, todo. Ya veremos. ¿Qué podemos llevar? ¿Cómo podemos llevar ya en 15 minutos, cómo podemos llevar esto hoy día a la comprensión del derecho desde una perspectiva social? ¿Qué podemos traer de este punto antiguo al presente? Decirles primeramente que hay un sociólogo alemán, que es Axel Honneth, representante de la tercera generación de la corriente de Frankfurt, que de alguna manera ya había diagnosticado una forma de patología social
está asociado a esta manera de comprender el derecho por parte del hombre, ¿cierto? Y le llamó la patología de la juridificación. ¿Qué significa ello? Supone la reciente tendencia de disolver toda forma de las relaciones sociales entre una relación legal. Es decir, en orden de hacer más fácil administrar las relaciones que tenemos en sociedad a través de reglas del derecho. Esto es un fenómeno contemporáneo. Verán ustedes la relación profesor-alumno, cómo comienza a poblarse cada vez más de reglas, o sea, que no puede ser espontáneamente, cómo la vida académica y cómo la formación pedagógica en los colegios se puebla cada vez más de reglas, que se resuelven los conflictos entre apoderados y